Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En Ecuador, las leyes tienen nombres largos. La que acaba de entrar en vigencia se llama Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. El gobierno y las cámaras empresariales la llaman Ley Humanitaria. Las organizaciones de trabajadores la han denominado la Nueva Carta de la Esclavitud. José Villavicencio, dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, califica a esta como la ley de la inhumanidad, que parte de un pacto perverso entre los asambleístas, el gobierno y los empresarios para aprobar una ley que supuestamente debía proteger el empleo, reactivar el aparato productivo, respetar los derechos, pero esto no ha sucedido, ha dicho el dirigente. La norma, que fue publicada en el registro oficial este 22 de junio, contiene aspectos como acuerdos laborales, pensiones educativas, tarifas para servicios básicos, facilidades financieras, convenios entre deudores y acreedores, entre otros. Para los trabajadores, la parte inconstitucional se encuentra en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y en la primera disposición reformatoria de la ley. Para hablar del tema, damos la bienvenida a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Ocho, 9 minutos, 8:09. Saludos a José Villavicencio, presidente de la UGTE. A lo dicho por Diana Dávila en la parte introductoria, hay que añadir este dato de la OIT que señala que al menos 850,000 personas estarían en condición de desempleo en este año en el Ecuador, pero desempleados sí hay cualquier cantidad, por cientos de miles, es decir, la situación es poco menos que catastrófica. José, ante esto, ¿qué piensan hacer ustedes? Gracias, un gusto poder saludarles, un saludo Washington, un saludo Licenia. Es evidente de que al final del día, el día lunes, se publicó la ley de la mentira, de la trampa, del engaño, de la corrupción, del pacto más perverso que se dio el 15 de mayo del 2020 en nuestro país, en legalizar la Carta de la Esclavitud, que al inicio, como ustedes bien lo anunciaban, tenía, entre comillas, la misión de ver cómo tener recursos para enfrentar la crisis y la emergencia sanitaria. Sin embargo, lo que sucedió es todo lo contrario. Por eso nosotros hemos planteado y ratificamos que es la ley de la deshumanidad, la Carta de la Esclavitud, la que legaliza la flexibilización laboral en nuestro país. En ese sentido, las observaciones que podía haber hecho el presidente Moreno del veto parcial no cambian la esencia y el contenido de la ley. Sigue siendo una ley perversa, una ley mañosa, una ley tramposa, con la mentira de siempre, que es para proteger los empleos, que es para reactivar el aparato productivo, y sin embargo va a pasar todo lo contrario. En los hechos continúan los despidos. Solo en 5 días se despidieron alrededor de 8,000 trabajadores. Van a continuar las imposiciones del patrono hacia el trabajador, y en los hechos, ¿qué nos queda hacer? En las próximas horas presentaremos la demanda de inconstitucionalidad a la Corte, y esperemos que con la misma agilidad que la Corte mandó al registro oficial la ley para que sea prolongada en el registro oficial, luego que presentemos la demanda, igualmente con la misma agilidad los jueces de la Corte puedan pronunciarse. Nosotros hemos planteado deben actuar con transparencia, con honestidad, sin presiones económicas, sin presiones políticas y sobre todo en derecho, para declarar la inconstitucionalidad de la que nosotros ratificamos, que es la Carta de la Esclavitud en nuestro país. José, al sector empresarial le preocupa cómo terminó siendo aprobada la ley en el sentido de esta interpretación al artículo de la fuerza mayor, porque se abre la posibilidad de que al no haber existido esta ley antes y esa figura haya sido utilizada, se vuelva retroactiva para los casos en los que las empresas ya despidieron a personal amparándose bajo esta figura. En ese sentido, ¿ustedes cómo miran esta normativa, tomando en cuenta que al menos en eso la Asamblea logró ratificarse en un punto que causaba sin duda perjuicio al sector laboral? Dos elementos. Primero, nosotros ratificamos el hecho desde el inicio de que la aplicación de este artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, estaba siendo aplicado de una manera ilegal.
Dos, la Asamblea Legislativa buscó lavarse la cara en el tema de aprobar la interpretación del 169 al hacerlo parte de la ley, porque el Frente Unitario presentó un proyecto de interpretación al 169 que podía haber sido aprobado como un proyecto de interpretación, pero los asambleístas lo encajaron en esta ley para pretender lavarse la cara de la ley perversa que acabaron de aprobar sobre los acuerdos bilaterales sin la participación del trabajador, de un acuerdo, de un contrato emergente que en los hechos vuelve el contrato a plazo fijo, sin estabilidad laboral, sindical, sin la contratación colectiva, con la flexibilización laboral, con su jornada de trabajo de lunes a sábado. Y entonces lo que hicieron los asambleístas es pretender lavarse la cara al inyectar esta interpretación del 169 numeral 6 para justificar la ley. Nosotros ratificamos que el contenido de la ley es perversa y que el 169 que se venía aplicando en nuestro país era ilegal, era inconstitucional, porque no ha sido afectada la infraestructura de la empresa como tal. Eso lo dice el Código del Trabajo, eso lo dice el artículo 30 del Código Civil, que debe ser considerado como fuerza mayor. En los hechos, en la práctica, entonces, decir de parte de los empleadores de las cámaras que van a demandar este artículo ratifica que ellos no querían garantizar el empleo, que ellos no querían garantizar nuevas fuentes de trabajo en nuestro país, sino que lo que buscaban es mecanismos para seguir despidiendo, aprovechándose de la emergencia sanitaria, y eso lo están demostrando al decir que van a demandar la interpretación del 169 por parte de las cámaras empresariales en nuestro país. Ahora, José, la situación real por la que atraviesa el país es que la ley ya está aprobada y está en vigencia. Ustedes demandan a la Corte Constitucional, pero sabemos de qué pata cojea la Corte Constitucional, así como el Contralor, la Fiscal General del Estado y todos los demás entes gubernamentales. Ante eso, ¿cuál es la disyuntiva que les queda a los trabajadores? ¿Por qué no van a esperar una resolución a favor de los trabajadores de la Corte Constitucional? Porque sería iluso aquello. ¿Qué dice usted? Hay dos elementos. Primero, la lucha será legal, jurídica a nivel local y nacional. Toca hacerlo. Pero segundo es de que el día de hoy el Frente Unitario se reúne a partir de las 10 de la mañana y va a anunciar sus próximas acciones, sus próximas medidas contra la ley de la esclavitud, contra la política neoliberal, porque no está solo el tema de la ley, está el tema del acuerdo ministerial 124 que se busca seguir despidiendo a cientos, a miles de servidores públicos con nombramiento, está el tema de eliminar 10,000 partidas del sector público, entre ellas eliminar alrededor de 4,000 en el tema de educación y en el tema de salud, cuando eso requiere más médicos, más enfermeras, más docentes para el tema educativo, se pretende eliminar 10,000 partidas. Está el tema del IES que se pretende hoy privatizar, reducir las pensiones jubilares, el tema de aumentar los aportes, las pensiones, el afiliados aportemos para pagar el 13º y el 14º sueldo, y por eso el Frente Unitario ha planteado la salida inmediata del señor Jorge Water, que no tiene la calidad moral para dirigir el patrimonio de los ecuatorianos. Y entonces es evidente que vamos a denunciar nuestras acciones contra esta ley, contra la política neoliberal, en defensa del Instituto de Seguridad Social y en el tema del combate a la corrupción. No puede ser posible de que mientras el pueblo ecuatoriano exija comida, medicina, empleo, se les sigan robando los recursos a los ecuatorianos, y nos dicen desde la Asamblea, desde el Ejecutivo, que no hay recursos, que no hay plata. Sí hay plata, el problema es que se la están robando, se la están comiendo, aprovechándose de esta emergencia sanitaria, y en esa línea vamos a continuar en las próximas acciones, en las próximas luchas desde los trabajadores, desde las organizaciones sociales, haciendo el uso legítimo que tenemos los trabajadores, que es el derecho a la resistencia, y desde las calles vamos a seguir enfrentando la política neoliberal en contra de los trabajadores y los pueblos. José, han planteado la posibilidad de pedirle a la Corte que mientras se analizan estas demandas, tanto la que presentarán ustedes como la que va a presentar el sector empresarial, se deje sin efecto
la normativa porque está en vigencia, y tomando en consideración los plazos que han dado la Corte Constitucional para el tratamiento de estas demandas, en el caso de la que se presentó por la reforma laboral del 2015, se trató recién en el 2018, es decir, 3 años después. O sea, no hay muchas esperanzas de que actúen con diligencia. ¿Qué acciones inmediatas en el ámbito político piensan hacer ustedes? Usted dice que van a continuar con la lucha en las calles mientras se realizan todo este tipo de recursos, pero en lo concreto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a salir cuándo a las calles? ¿Van a hacer una huelga? ¿Van a hacer una paralización? ¿Una movilización? ¿Qué es lo que van a hacer? Es evidente de que en los próximos días vamos a anunciar estas acciones, que no pasarán más allá de la mitad del mes de junio. Sin embargo, la fecha será discutida a partir de las 10 de la mañana y anunciada en las próximas horas. Segundo, yo empecé diciendo de que la Corte, con la misma agilidad de que mandó la ley al registro oficial para que sea puesta en vigencia, aspiramos de que luego de que se presenten las demandas, con esa misma agilidad le dé trámite al pedido que haremos las diferentes organizaciones del Frente Unitario, así como estamos exigiéndole a la Corte que ya se pronuncie sobre la demanda del tema del presupuesto para la educación, que hasta el momento no lo hace. Entonces, es el momento de que la Corte tiene que actuar sin presiones económicas, sin presiones políticas, y los 9 jueces deben actuar con transparencia, pero sobre todo en derecho. Aquí no les estamos pidiendo favores, aquí les estamos exigiendo es que actúen en derecho y que puedan pronunciarse sobre una ley que es inconstitucional, que violenta la Constitución y los convenios internacionales y los derechos humanos. Entonces, la lucha será legal, pero también desde las calles. Y el tercer elemento es de que seguimos nosotros trabajando para presentar una propuesta diferente, alternativa para el 2021, porque hoy en la práctica hay un gobierno sordo, ciego, que no escucha, que no ve el rechazo del pueblo ecuatoriano, junto a una asamblea legislativa que no ha hecho absolutamente nada para combatir la corrupción, para aprobar leyes a favor del pueblo ecuatoriano, sino que se han allanado a la política neoliberal, y esas son las consecuencias de la ley humanitaria y otras leyes que han aprobado en contra de los trabajadores y los pueblos. Entonces, es evidente que el proceso electoral por parte de los trabajadores y los sectores sociales también será otro instrumento de lucha, de confrontación, de discusión de ideas, de quién defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo frente a quién defiende el capital y la política neoliberal. Sobre el tema IES, me parece importante, José, que usted haga mayores puntualizaciones, porque el señor Water ha planteado una serie de sugerencias, de recomendaciones que ya rayan lo ridículo, la verdad, ¿no? Es decir, si el IES es de los ecuatorianos, ¿cómo es que un funcionario de la noche a la mañana aparece con semejantes propuestas? Ahí en concreto, ¿han conformado alguna comisión especial que vaya y dialogue con los legisladores o con quienes tengan que ver en este asunto a fin de evitar que pasen semejantes recomendaciones? A ver, nosotros hemos participado en la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social. Sin embargo, hay una asamblea que no escucha, que tiene la misma actitud del gobierno. Pero en esa línea, nosotros hemos ratificado que el señor Jorge Water no cumple los requisitos del artículo 29 de la Ley de Seguridad Social para ser presidente. La Super de Bancos también debe responder, porque le dio su nombramiento solo con una declaración juramentada cuando tienen un sinnúmero de denuncias. Es parte de haber quebrado las empresas públicas, actos de corrupción. Entonces, este personaje no tiene su mejor carta de presentación para adquirir el patrimonio de los ecuatorianos. Pero yo hago un llamado a los afiliados y jubilados, pensionistas de nuestro país, de todas las actividades del IES, ISPOL, por lo siguiente elemento: la política neoliberal de la seguridad social vuelve a los hechos, vuelve a la práctica. Recordemos que en octubre ya se planteó y la señora Legarde recomendó el incremento de los años de jubilación, de los aportes. Hoy vuelve eso a la discusión por el nuevo presidente, que nosotros ratificamos su salida inmediata porque no tiene la calidad moral para ser presidente del Consejo Directivo del IES. Entonces, nosotros condenamos las pretensiones de reducir las pensiones jubilares a un 70%, el tema de incrementar los años, los aportes,
que los afiliados y jubilados aportemos el 9% para el tema del 13º y el 14º sueldo, entre otros aspectos. Entonces, eso no puede ser posible. ¿Y cuál es el elemento que usa el gobierno a través de su política neoliberal? Que el IES está en crisis, igual que el BIES. Y entonces para el día de mañana pretender privatizarlo. Entonces hemos dicho claramente, arderá Troya, pero no vamos a permitir que nuestro patrimonio sea privatizado y que tomen estas medidas en contra de los afiliados y jubilados. Pero a la par de eso hemos exigido a la Asamblea Legislativa que es el momento de reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que no lo han hecho desde marzo del 2016 y que nosotros hemos planteado el hecho de que esa reforma tiene que ir en la línea de que las elecciones sean de carácter universal, de que sea el Consejo Directivo del IES más amplio, que haya un representante de los servidores públicos, de los afiliados del sector privado, en el tema de los jubilados, el seguro campesino, y que la presidencia sea rotativa, porque no puede ser posible de que el principal deudor tenga la presidencia de nuestro patrimonio. A la par de eso debemos exigir al gobierno que pague la deuda alrededor de 18 millones de dólares, en el tema de salud bordeando 6.000 millones de dólares. Hay que decirle al pueblo ecuatoriano que el gobierno ha perjudicado luego que la Corte dispuso que se entregue el 40%, alrededor de 400 millones de dólares, solo de agosto 2018 a diciembre 2019. Y en este año el gobierno no ha entregado ni un solo centavo de la responsabilidad del 40% y está afectando alrededor de 900 millones de dólares. Lo que va del año no ha dado ni un solo centavo. Entonces, el señor Water debería decirle al pueblo ecuatoriano qué está haciendo para que el gobierno pague su responsabilidad con el IES, qué está haciendo para el tema de combatir la corrupción. Y entonces en esa línea es evidente que no están haciendo nada. Y por eso también permítame condenar las declaraciones y el pronunciamiento del señor Richard Gómez, representante de la CUD, que dice que respalda las acciones del señor Water. Entre corruptos, entre bomberos, no se quieren pisar las mangueras, y entonces en vez de ponerse en la posición de defender al patrimonio de los ecuatorianos, siguen con su política servil de los gobiernos de turno para seguir avalizando su política que va en contra del patrimonio de los ecuatorianos. Entonces nosotros ratificamos la férrea defensa del Instituto de Seguridad Social, condenamos las pretensiones de la política neoliberal y ratificamos la salida inmediata del presidente del Consejo Directivo del IES, así como del mismo representante del BIES, que no lo conocemos cuál es, y que sigue avalizando la política neoliberal del gobierno, que también se pretende eliminar el Banco de los Jubilados, Afiliados y Pensionistas de nuestro patrimonio. Entonces es evidente que los ecuatorianos tenemos mucho por seguir luchando. Señor Villavicencio, en la reunión que tienen hoy, ¿qué se va a definir? ¿Movilización? ¿Paralización? ¿Huelga? ¿Qué se va a definir? Bueno, lo anunciaremos más adelante. Soy respetuoso del resto de mis organizaciones que conformamos el Frente Unitario. Apenas ya resolvamos las próximas acciones, ustedes conocerán las próximas medidas que haremos desde los trabajadores y los sectores sociales. Lo que usted ha planteado no está descartado, y en esa línea seguiremos trabajando. Va a ser una actitud o una acción coordinada con otras organizaciones sociales, me supongo, José. Es evidente de que sí, estamos trabajando con las organizaciones del Frente Popular, de la CONAIE, de que ellos están hoy enfrentando una situación crítica, compleja en el tema del contagio en las comunidades, en el tema de la salud. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de seguir discutiendo los problemas de nuestro país. Estamos actualizando la propuesta que fue presentada en octubre en el tema económico, en el tema político, que en las próximas horas también los ciudadanos y el pueblo ecuatoriano conocerá, frente a actualizar esa propuesta en las realidades que hoy estamos viviendo los ecuatorianos, para darle una alternativa en el 2021 desde los trabajadores, desde los sectores sociales. Y en ese sentido, entonces,
Las acciones serán junto a los servidores públicos, junto a la CONAIE, junto a las organizaciones del Frente Popular y todas las organizaciones y los seres humanos que se ven afectados por esta política neoliberal implementada por el presidente Moreno. Ahora, la ley humanitaria no tiene aspectos todos negativos, ¿no? Hace pocos instantes vimos como la legisladora Guiñaga mencionaba algunos de ellos, en el ámbito positivo me refiero, como el tema de las tarifas eléctricas, las pensiones educativas, los servicios básicos en general. Y a ustedes les preocupa adicionalmente este asunto de los contratos emergentes. ¿Por qué los trabajadores se deben preocupar por esta aplicación de los contratos emergentes, tomando en cuenta que se daría para las nuevas contrataciones? ¿Cuál es el riesgo allí, señor Villavicencio? Miren, el tema de los servicios públicos, el presidente lo podía haber hecho a través de un decreto presidencial, para que no ocurra lo que ya está pasando, que están cobrando el tema de la energía eléctrica y otros servicios a dedo, a ojo de buen cubero. Eso lo podía haber hecho desde el primer día a través de un decreto presidencial. Es evidente eso. Y entonces no lo hicieron porque querían buscarle un elemento para decir que la ley es positiva. Nosotros demandaremos en el tema laboral. 2, hay que los ecuatorianos estar claros. Aquí no hablamos de un contrato emergente. Nosotros planteamos de que si hablábamos de un contrato emergente se discuta por la vigencia de 6 meses, que podría haber sido renovado por 6 meses más. Sin embargo, eso no se tomó en consideración. Lo que han hecho es reformar el Código del Trabajo. Entonces, ¿qué nos preocupa el contrato emergente? Entre comillas, que es un contrato que dura 1 año, que puede ser renovado por 1 año más, que en los hechos vuelve el contrato a plazo fijo. No tiene estabilidad laboral, no tiene libertad sindical ni contratación colectiva. Con un elemento adicional, su jornada de trabajo será de lunes a sábado, las 20 horas del contrato parcial y las 40 del ordinario. La pregunta es, ¿a quién beneficia esto? Es evidente que al empleador. Ejemplo, si un trabajador tiene un ingreso de $400, el diario estaría alrededor de $13. La hora de trabajo alrededor de $2.80. Entonces, si hacemos hay una regla, si un trabajador laboraría los días sábado, ¿cuánto se estaría ahorrando el empleador? Es alrededor de $13 al día. Si esto sumamos por 5,000 trabajadores solo al mes, estaríamos hablando de $280 millones que se estarían ahorrando los empleadores. Entonces el trabajador no se opone a laborar los sábados y domingos, pero lo hace para mejorar sus ingresos, porque los $400 ni siquiera le cubren el 55% del costo de la canasta básica familiar. Entonces por eso labora, pero hoy lo tiene que hacer dentro de las mismas 20 horas, dentro de las mismas 40 horas, no va a cobrar horas suplementarias y extraordinarias. La pregunta es a quién beneficia, es al empleador, y a quién perjudica, es a quienes generamos la riqueza de nuestro país, que somos los trabajadores. Entonces, por eso es lo que nosotros hemos dicho, que esta ley es la ley de la trampa, es una ley mañosa, perversa, la ley de la corrupción, porque consiguieron los votos a través de darles cargos públicos a familiares de los asambleístas, y por eso nosotros ratificamos el llamado al pueblo ecuatoriano que deben ser condenados los asambleístas que aprobaron la Carta de la Esclavitud en nuestro país. Muchísimas gracias a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Estaremos atentos a las decisiones que tomen en este día. Hasta pronto, José. Gracias a ustedes. Buenos días, siempre a las órdenes. Punto Noticias, un noticiero para usted.